Hola, continuamos con una serie de predicaciones tituladas La armadura de Dios. El apóstol Pablo escribió las llamadas cartas o epístolas de la prisión. Probablemente se encontraba en arraigo domiciliario y a su puerta un soldado romano debidamente ataviado. Al observarlo, Pablo notó los elementos de su armadura e utilizándolos como una ilustración, nos enseña a los creyentes de todas las épocas que nos es necesario tener los elementos de la armadura de Dios en nuestro carácter. Estos nos impulsarán y animarán en la guerra que tenemos contra nuestro enemigo. La lectura para el día de hoy la encontramos en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Escucha con mucha atención el consejo de la palabra de Dios. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio. Oremos. Padre, ahora ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Tal vez has escuchado hablar de la hazaña de Ignacio Din, un hombre que se propuso un reto, comenzando el 21 de marzo del año 2013 y terminando el 20 de marzo del 2017. 3 años caminando una distancia total de 33,000 kilómetros, cruzando 31 países. Su termómetro marcó en su recorrido desde los 50 grados centígrados hasta los -13. Empujaba un tipo carrito donde cargaba agua, su cámara y un dispositivo para transmitir en sus redes. Traía también 3 cambios de ropa. Algunos contratiempos surgieron en el viaje. Uno de ellos fue que contrajo la fiebre chikungunya y una mordedura de perro. Se acabó en total 12 pares de tenis. Es importante tener un buen calzado cuando nos disponemos a caminar por mucho tiempo. En Efesios capítulo 6, versículo 15 leemos: y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio. Es muy probable, como ya lo mencioné, que el apóstol Pablo, al escribir estas líneas, se encontraba en arraigo domiciliario, a su vista un soldado romano. Toda su armadura se encontraba debidamente colocada. El calzado de este consistía en una media bota de cuero llamada caliga, que dejaba descubiertos los dedos, estaba sujeta al tobillo y parte de la pierna con tiras de cuero. La suela estaba reforzada para soportar el peso del soldado. En la parte posterior de la suela, en ocasiones se colocaban picos o tipo clavos, lo cual permitía una mejor sujeción en el terreno. Esto capacitaba al soldado con estabilidad para la pelea contra el enemigo. Pablo ilustra con tal elemento, con el calzado de la armadura, la importancia que el creyente se coloque el calzado o el apresto
como mencionan otras versiones de la Biblia, con el objetivo de trasladarnos para proclamar el Evangelio. El término Evangelio es extensamente mencionado en el Nuevo Testamento, en ocasiones como un sustantivo. Se dice en griego evangelión. Evangelión es 75 veces mencionado, en otras ocasiones como verbo, como una acción. Evangelizomai, la cual es mencionada 56 veces solo en el Nuevo Testamento. Según el contexto del pasaje, se traduce en buenas noticias o proclamar buenas noticias. Aunque es un término enfatizado con mayor repetición en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también desarrolla el concepto de buenas noticias. El pueblo de Dios, en diversas etapas de su historia, esperaba cambios profundos en la nación. En ocasiones requería la liberación de naciones que le sometían. Ellos, el pueblo, deseaba ser parte de un gobierno bondadoso, misericordioso, justo, distinto a todos los demás. La idea partía de la misma promesa de Dios, en la cual Él, es decir, Dios, establecería su reino, el reino de Dios. Y esto esperaba el pueblo israelita a través de varios siglos. Varios pasajes, sobre todo en la profecía de Isaías, mencionan estos elementos con vista al cumplimiento de un futuro. Por ejemplo, puedes leer en Isaías capítulo 40, versículo 1 al 9. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Tres elementos relevantes en este pasaje. 1. El mensaje de consuelo se presenta. El pueblo recibe un mensaje de esperanza y de perdón de parte de Dios. Luego menciona un mensaje que prepara al pueblo, es decir, dispone al pueblo para recibir a aquel que sería heraldo del rey. Y 3, el elemento de advenimiento. Dios promete venir y estar con su pueblo. ¿Qué papel jugaba entonces el pueblo de Dios?
Pues el pueblo de Dios es llamado a proclamar las buenas noticias. Así lo dice el versículo 9. Habla de Sión y de Jerusalén como portadora de buenas noticias, no solo proclamadora. Es decir, que antes de proclamar era necesario al pueblo entender y portar las buenas noticias. Este pasaje de Isaías tiene un cumplimiento exacto en el Evangelio, es decir, en los primeros escritos en el Nuevo Testamento, que literalmente significan las buenas noticias. Y puedes leer esto en tu Biblia, en el Evangelio o las buenas noticias según Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 8, nos dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Menciona el comienzo de las buenas noticias y nos dice que se trata de una persona cuyo heraldo, cuyo mensajero, Juan el Bautista, prepararía con una exhortación al arrepentimiento para que el pueblo recibiera a su rey. Interesante es que el rey bautizaría a su pueblo con el Espíritu Santo. Para lograr este objetivo era necesario que este rey fuera ungido, y no ungido como cualquier otro rey con aceite, sino ungido con la misma presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu. Algo que también Isaías ya había declarado en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, nos dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que estén de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. En esta profecía, de nuevo nos es recordado que el Antiguo Testamento también menciona un mensaje de buenas noticias, el Evangelio. Este mensaje sería proclamado en labios del mismo rey ungido, del mismo rey esperado. Este sería ungido por el Espíritu Santo y tendría o manifestaría claras evidencias de su ministerio. Habría en su tiempo liberación de Dios, obraría con sanidades. El cumplimiento de esta profecía, él mismo, esta misma persona, este mismo rey,
la ratificó, quedando registrado en las buenas noticias o el Evangelio según Lucas. En Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21, se nos dice que en esa ocasión Jesús se encontraba en Nazaret y como era su costumbre, se presentó en la sinagoga y se le dio la autorización que él leyera las escrituras. Así que tomando el rollo de Isaías, encontró este pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comienza a narrar la profecía de Isaías. Al terminar este pasaje que hemos leído, Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Es decir, que el tiempo de buenas noticias se aperturaba, pero a mayor dimensión. Observando agudamente, nos percatamos que Jesús deja a la audiencia en una esfera de misterio, pues parte de la profecía tendría cumplimiento en ese momento. Pero otra parte nos habla de el día de la venganza del Señor y el tiempo de la restauración. Esto Jesús no lo menciona en su lectura y probablemente pudo haber sido de manera intencional. ¿Cuál es la razón? Bueno, en muchas de las profecías existe una tensión entre el ya establecido, es decir, que ya vemos al ungido rey activamente en su ministerio, proclamando buenas noticias, pero aún no vemos el ya consumado, es decir, la restauración total. Entre este ya establecido y el aún no consumado encontramos una tensión que podemos observar también en este tiempo, en nuestro tiempo presente. ¿Cuál es entonces nuestra participación? Tomemos la misma ruta de interpretación que hemos venido desarrollando en toda esta predicación. Partimos de nuevo de un pasaje en el Evangelio del Antiguo Testamento, en Isaías de nuevo. Capítulo 52, versículos 5 al 7 nos dice: y ahora afirma el Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo, sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice: aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. De nuevo, comienza con un mensaje de consuelo y esperanza para el pueblo, con la buena noticia que Dios mismo se revelaría, Dios mismo se daría a conocer. Y después menciona poéticamente en el versículo 7 la belleza de los pies del que lleva el mensaje de las buenas noticias. De nuevo, los pies de los que llevan el Evangelio. ¡Qué armonía guarda la Escritura! En Efesios 6:15 leemos del calzado de buenas noticias y este texto de Isaías menciona los pies el que llevan o calzan las buenas noticias. Mejor aún, es la perfecta vinculación que existe en la narración bíblica, pues en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo utilizó esta imagen de Isaías para exponer la manera
en que las buenas noticias se manifiestan y se hacen realidad en el corazón de una persona. Escribiendo su carta a los romanos en el capítulo 10, mencionó que es necesario creer en el mensaje y confesarlo, creer en el corazón y declarar con nuestra boca. Luego avanza diciendo en los versículos 13 al 15 del capítulo 10 de la carta a los romanos: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Luego cita a Isaías: así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas noticias. Es decir, se requiere pies y calzado, se requiere disposición para que otros oídos escuchen el mensaje de consuelo y de salvación de Dios, que escuchen buenas noticias. De las 75 veces que en el Nuevo Testamento se menciona el término evangelio, 60 de ellas son utilizadas por Pablo en sus cartas. Ejemplo de ellas es la que encontramos en Romanos capítulo 1, verso 16 al 18, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Pablo nos dice que el evangelio es el poder de Dios revelado a aquellos que Él ha llamado para salvación. En Efesios leíamos al principio de esta predicación que Pablo exhorta al creyente a estar dispuesto no solo a llevar un mensaje con su boca, sino a vivir, a practicar en su vida diaria las buenas noticias a las cuales ha sido hecho partícipe, a aportar y a llevar el mensaje de esperanza de Dios para la humanidad. Y tal vez en este momento, tú que me estás escuchando, te preguntes: ¿cuáles son esas buenas noticias? De nuevo, el apóstol Pablo lo resume de una manera sencilla en su primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, nos dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio, es decir, las buenas noticias que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Pablo resume el mensaje de las buenas noticias en una persona y en su obra. Nos dice que las buenas noticias se tratan de Cristo. Cristo, quien murió por nuestros pecados. Cristo, quien fue sepultado. Y Cristo, quien resucitó de la muerte conforme a las Escrituras. Estas son las buenas noticias en toda la Biblia. Hay salvación para aquellos que creen en la obra redentora de Cristo. Estimado escucha,
Iglesia, Cristo Rey eterno, el Evangelio, las buenas noticias son Cristo. Cree en Él y proclámalo con tu propia vida. Oremos. Padre, damos gracias a Dios por tu palabra. El Evangelio, las buenas noticias nos son reveladas a través de cada página de tu Escritura. Hoy, Señor, estudiábamos Isaías, el Evangelio y las cartas de Pablo. Gracias, Señor, porque nos has proveído este elemento, el calzado del Evangelio. Tenemos una hermosa responsabilidad, llevar este mensaje de consuelo a todos aquellos, Señor, que están dispuestos a oír. Pero también, Señor, esta tarea es mayormente tuya, en el sentido de que solo tu Espíritu puede aplicar esa obra de redención, esa salvación en el corazón de los escuchas. Ruego, Espíritu Santo, que obres en nuestros corazones, que nos capacites para vivir cada día en el Evangelio. Y, Señor, doy gracias por estos medios que nos das para poder llegar a muchos otros escuchas. Pido, Padre, que Cristo se revele a sus corazones como a los nuestros, que nos guardes hasta el fin y que nos sigas recordando que hay buenas noticias para tu pueblo. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.